La máscara. Un simple elemento cargado con un sinfín de simbolismos y una lista extensa de usos a lo largo de su historia, desde el apartado ceremonial hasta los diferentes disfraces de hoy en día. En este aspecto podemos incluir a los famosos héroes que portan un traje con una pesada carga simbólica y una inmensa responsabilidad, donde significan una señal de alivio para los indefensos. Sin embargo, no siempre han tenido esta connotación positiva, ya que también han sido usadas para actos inhumanos y crueles alejados del mismo concepto heroico. Hola, me presento, no soy crítico, soy Kuz. Y el día de hoy buscaremos comprender el oscuro secreto que esconde el título de héroe tras la máscara, analizando los diferentes simbolismos para entender su origen y su función. Sin nada más que añadir, empecemos. Para poder lograr este objetivo, separé el video en 4 diferentes máscaras, cada una con una vital importancia para el desarrollo del personaje. Primera máscara, Rígido. En primera instancia debemos presentar a nuestro héroe y protagonista de esta historia, Rígido, un joven en una escuela militar que emana un aura de despreocupación y carga con un ideal utópico en un mundo arruinado por la guerra. A pesar de esta cruel realidad, se presenta con un carácter proteccionista y pacífico, buscando evitar cualquier conflicto y superponiendo el bienestar ajeno al propio. Hasta ahora cuenta con características propias de un héroe similar a los de ficción, como arriesgar su vida por los demás y cargando con un código moral sobreexigente, como por ejemplo el principio de no matar. Vaya ironía, ¿no? No matar estando enlistado en la escuela militar. Continuando con la ironía, él no es nada similar a un héroe, solo lo simula. Ahora lo explico. Nuestro querido protagonista no se inscribió en la escuela militar con una visión heroica de luchar por su país, o mucho menos obtener ingresos para alimentar a su familia, como lo hacía la mayoría de alumnos. No, él solo se inscribió para cumplir una importante promesa que hizo a su abuela adoptiva, la cual analizaremos luego. Y no es el único motivo que lo vuelve un farsante, sino que el presente carácter bromista y despreocupado no es propio de él. De hecho, está muy alejado de la persona que realmente es. No fue hasta una discusión con sus compañeros donde se nos presenta su verdadera personalidad, un joven triste y demacrado por la injusta realidad que le tocó vivir, inundado de ignorancia y carente de empatía, ya que no puede ni quiere comprender los motivos de sus compañeros, tachando por completo a los militares como unos meros asesinos y buscando evitar que se vuelvan uno, criticando su moral y superponiendo la suya para que duden de su decisión, todo esto a través de la manipulación. Llegado a este punto podríamos decir que el Rígido presentado al inicio no existe, que esta no es su verdadera forma de ser, sino que era una especie de disfraz para ocultar quién era realmente. Diríamos que carga con una especie de máscara simbólica, que busca reflejar una identidad completamente diferente y ocultando quién era en realidad. Así entendemos que el concepto de máscara aparece y lo persigue desde mucho antes de usar la famosa máscara de este anime. Hablando de esta, ¿cómo es que empieza a usarla? Lo veremos a continuación. Segunda máscara, héroe. Retomando la discusión con sus compañeros, son interrumpidos por el mariscal Schmerman con una innovadora idea: el ejército que no mata. Siguiendo esta propuesta, podrían cumplir su deber como militares, ayudando a la nación sin necesidad de volverse asesinos, tal como temía nuestro protagonista, y así pusieron en práctica esta nueva modalidad en diferentes entrenamientos, donde consiguieron estupendos resultados utilizando las estrategias de Rígido, llegando a nombrarlo su comandante. En esta instancia parecía estar cada vez más cerca del concepto de héroe que él tiene idealizado en su mundo utópico. Uno que guía a las personas al triunfo sin necesidad de utilizar la violencia ni mucho menos de acudir al asesinato, gracias a la propuesta que Schmerman moldeó en base a su ideal. Sin embargo, el hecho de otorgarle un título de tan alto nivel conllevaba una responsabilidad importante, por lo que su primera acción como comandante fue prometerles que van a cumplir el sueño del ejército que no mata. A estas alturas vemos que Rígido es una persona que crea promesas tan rápido y fácil que se le olvida lo realmente importante que estas son, ya que al momento de realizar una promesa estamos creando una especie de contrato que carga con una obligación que debemos cumplir o tendremos consecuencias negativas. Él no está siendo consciente de la responsabilidad que está asumiendo y poco a poco estas empiezan a limitar su accionar con el fin de cumplirlas. Ahora hablaremos de eso. La guerra estaba al borde de estallar. Todas las naciones estaban listas para iniciar un ataque y defenderse. A diferencia del exterior, en esta escuela aún se estaba preparando militares, por lo que debían apresurar el Proyecto AS, una cirugía que podría darles poderes a los alumnos, con tal de tener una ventaja en el campo de batalla.
Realizando una serie de pruebas, concluyen que Rígido tendría una mayor probabilidad de completar la cirugía con éxito, exponiéndose a la misma. Así es como el sentido de responsabilidad que había autoasumido, sumado a su visión del héroe, lo fuerza a tomar esta cirugía, por más que le costara su vida, que bueno, realmente parecía no importarle. Toma la cirugía solamente para poder ser el héroe que tenía idealizado en su cabeza y, con un poder adicional, podría cumplir todas las promesas que realizó. Prácticamente era un ganar o ganar para él. O eso parecía. Un ataque sorpresa se dio en la escuela. Sus compañeros estaban muy complicados al momento de batallar, intentando cumplir la promesa. Pero la operación termina en éxito, llegando a salvarlos. Su apariencia cambió, su cabello se había tornado blanco, era más alto, podía moverse a la velocidad del sonido y portaba una espada del tamaño de una persona. Allí había nacido el héroe Rígido. Sin embargo, al derrotar a sus enemigos en cuestión de segundos, se levantaron exclamando que había una bomba plantada allí y que la única forma de detenerlos era matarlos, comenzando una cuenta regresiva donde debería tomar una decisión. Cuando esto sucede, Rígido pasa por un debate consigo mismo, donde cuestiona su visión de héroe y sus ideales. Su héroe utópico busca ayudar a las personas sin necesidad de recurrir a la violencia, optando siempre por una solución pacífica. Pero, ¿cómo podría salvar a sus compañeros en esta situación? Cargando con la responsabilidad de ser el comandante, debía procurar el bienestar de sus tropas y llevarlas a la victoria. Pero sus promesas limitaban su actuar. Prometió liderar el ejército que no mata, por lo tanto no debía matar. Teniendo en cuenta que este concepto había surgido de su ideal utópico, y sería hipócrita de su parte romper con esta promesa. Entonces, si había algo más fuerte que su visión de héroe, eran sus códigos, respetar sus ideales y cumplir sus promesas. Lo cual no permitió que matara a sus enemigos, por más que eso significara su muerte, la de sus compañeros y de todas las personas inocentes que estaban cerca de la institución. Aún con todo el peso que cargaba, prefirió ser egoísta y mantenerse fiel a sí mismo. Pero algo cambió en esa situación. Al llegar los últimos segundos de la cuenta regresiva, su amigo de la infancia Tokikase embiste al enemigo con la intención de asesinarlo para evitar la muerte de los demás. Aunque, antes de poder hacer algo, Rígido asesta un golpe mortal a todos los enemigos el último segundo, salvando a sus compañeros y a la ciudad de una inminente explosión, convirtiéndose en un héroe, aunque no existía tal bomba. Aquí surge una pregunta: ¿por qué ahora Rígido decidió asesinar a los enemigos? Bien, en la situación anterior, Rígido se encontraba cumpliendo su promesa del ejército que no mata, porque morirían sin haber matado jamás. Pero en esta ocasión, un miembro del ejército sí mataría a alguien. Ahora rompería una promesa como comandante, siendo responsable de que uno de sus miembros se manche las manos. Pero esto no sería lo único. Recordemos que Rígido se inscribió en la escuela militar para cumplir la promesa que le hizo su abuela adoptiva: evitar que Tokikase, el verdadero nieto de esta señora, se convirtiera en un asesino. Llegados a este momento, Rígido no solo rompería una promesa, sino que rompería dos. Y, como dije anteriormente, él carga con la responsabilidad de cumplirlas, viéndose abrumado por sus palabras y forzándolo a actuar acorde a las mismas. Por ello, decide abandonar su visión heroica y desechar su ideal pacífico para matar a los enemigos y evitar que sus compañeros se manchen las manos, priorizando el cumplimiento de las promesas, ganándose el título de héroe al salvar a las personas, pero sintiéndose como un mero asesino. Como consecuencia de sus hechos, decide huir para estar en soledad. Allí rompe en llanto y empieza a vomitar debido a que su cuerpo no podía tolerar el peso del sufrimiento que estaba cargando y rechazaba la idea de aceptar sus actos. Él siempre estuvo equivocado y estaba llevando a los demás por un camino sin salida, entendiendo que matar es la única solución. Habiendo roto una promesa, decide configurarla a su gusto, de tal manera que ahora sí mataría, para que sus compañeros no tengan que hacerlo, como si de un sacrificio heroico se tratara. Sin embargo, la constante exposición al asesinato provoca que empiece a perder su capacidad de sentir y reflexionar. El hecho de haber desechado su ideal lo vuelve una persona que carece de personalidad. Ya no tiene un código que le indicara cómo debía accionar, sino que solamente era motivado por el hecho de cumplir su promesa, cueste lo que cueste. Tras tantas misiones, decayó en un pozo infinito de sufrimiento, donde no quería que nadie más cayera. Por lo tanto, se empieza a alejar de sus compañeros y comienza a utilizar una máscara para tapar su rostro. Esta máscara podría significar tantas cosas, pero para entender qué significa deberíamos centrarnos en su origen y su función. Estamos hablando de anime, así que tenemos que comprender el origen de las máscaras japonesas. Durante el periodo Homon o Yomon se utilizaba la máscara con fines ceremoniales en rituales religiosos sobre difuntos.
las cuales tenían la función de alejar espíritus malignos. Siguiendo este contexto, podemos comprender que Rígido empieza a utilizar la máscara en el momento que pierde su humanidad, cuando ya no es capaz de sentir o reflexionar, donde solo es un ser que vive por y para las promesas. Empieza a usar la máscara como símbolo que su vida terminó, que el Rígido que habían conocido había muerto. Solo quedaba el asesino engrandecido bajo el título de héroe que buscaba alejar de ellos. Obviamente, esto no lo era todo. Tras tantas misiones, la guerra llega a su fin, logrando el cometido de la nación. Crean Alcia, un continente flotante utópico. Su amigo Tokikase se opone a la idea y decide rebelarse contra la nación, pero Schmerman envía a Rígido a detenerlo, donde tienen un combate a muerte. En este combate podemos llegar a comprender cuál es el significado completo tras la máscara. Se trata de una máscara no utilizada en el teatro japonés, la cual tiene como función enfatizar y estilizar expresiones faciales. Volviendo al caso de Rígido, él ya no podía expresar sus emociones, entonces la máscara cubriría este problema. Con una lágrima de sangre brotando de su ojo, comprendemos que se trata de tristeza. Ahora, ¿qué tristeza? Bien. En nuestra cultura, el tatuaje o la representación de una lágrima tiene como significado el hecho de haber asesinado a alguien, acción que está ligada a Rígido. Pero, ¿él sintió tristeza por haber matado? En sus palabras menciona solamente haber sufrido. Además, con el primer asesinato fue capaz de llorar. La lágrima termina de tener sentido al momento de asesinar a su amigo de la infancia Tokikase, donde al ver lo que había hecho, logra recuperar la humanidad que había perdido causa de la guerra. Sin embargo, el ver morir a la persona que más quería provocó que decayera más en la locura, gritando desmedidamente por el sufrimiento que sentía, y esta vez sería capaz de soltar una lágrima. De esta manera, la última que soltaría en nombre de su amigo sería la que quedó enmarcada en la máscara, siendo la misma que lo perseguiría durante el resto de su vida en Alcia. Tercera máscara, Lisht. El héroe de guerra quedó en el olvido, ya había ejercido su papel y pasó a ser solo un héroe de leyenda. Siguiendo con esta premisa, decidió exiliarse, siendo perseguido por la muerte de su amigo y la de sus compañeros por todo el continente durante 300 años, siendo incapaz de sacarse la máscara. Tras tanto tiempo conocería a Hina y Lin, dos jóvenes entusiastas que compartían el ideal pacífico de Rígido. De esta manera lo inspirarían a retomar el título de héroe, pero esta vez iría ligado al concepto utópico que él tenía. Alguien que busca ayudar a los demás abogando por la salida pacífica. Incluso podría dejar de lado el hecho de esconderse tras diferentes máscaras, las cuales tenían funciones punitivas, es decir, lo usaba como método de castigo, recordando lo que hizo durante toda su vida. A lo largo de sus aventuras se reencuentran con una antigua compañera, una integrante del ejército que no mata convertida en as, quien se enfrenta a nuestro héroe y lo vence en cuestión de segundos. Así apuntaría a la cabeza de sus compañeros y a niños frente a él, exigiendo que vuelva a ser el héroe de guerra que estaba intentando evitar. En estas circunstancias, Rígido sucumbe a la locura producto de sus traumas, empezando a prometer cosas sin pensarlo, como que los iba a salvar, pero Sonohara lo destruye al decirle que no haga promesas que no puede cumplir. Sabemos que no fue capaz de cumplir las promesas que hizo en el pasado. Ante los ojos de esta alterada Sonohara, era un farsante y un mentiroso. Teniendo a sus compañeros al borde de la muerte, comete el mismo error que la otra vez. Asesina a todos los enemigos para salvarlos, retomando la identidad del héroe de guerra que fue, colocándose la máscara que reflejaría su sufrimiento y revelando su verdadero ser, Plunderer, el héroe que tomaría todo de esa nación. Podemos empezar a notar un factor importante, donde esta máscara ya no esconde solamente su forma de ser y su pasado, sino que le dota de una personalidad y porta un simbolismo. El usar esta máscara sería el sello de que Plunderer apareció, y que ya no es Rígido, sino que se volvería el héroe de guerra que naturalmente rechazaba. Prácticamente estaríamos hablando que la máscara vuelve a ser no solo punitiva, sino que también el hecho de ser Lisht, el héroe pacifista de Alcia, y el legendario As, también es una máscara que busca esconder su verdadera forma de ser, siendo una que busca el anonimato. Pero ahora, al colocarse la máscara, vuelve a ser quien siempre fue, el asesino congratulado con el título de héroe, Plunderer. Cuarta máscara, Plunderer.
Una vez asumido su rol como Plunderer, emprende una misión final como si de un héroe mitológico se tratara. Su primer contrincante fue su compañero de sufrimiento, Doan, el segundo as que lo acompañó en la guerra. Tras un combate donde el foco estaba principalmente en las verdades que intercambiaban, Lich fue atrapado fácilmente por una trampa de Doan, siendo transferido a un espacio vacío donde solo estaba él y la máscara de los Ases. Esta escena cuenta con un importante peso para comprender la naturaleza oculta de nuestro joven héroe. Estando rodeado por nada más que oscuridad, aparece la máscara de los Ases como avatares que representan lo que intentaba esconder Rígido. El foco de atención se coloca sobre la máscara que él utilizaba, siendo una especie de reflejo de él, con la diferencia que este sabe reconocer qué se puede definir como bueno. Es decir, la máscara simbolizaba la faceta humana que dejó atrás después de empezar a utilizarla. Esto es fácil de comprender cuando vemos que Lich simplemente lanza golpes a las máscaras buscando una salida, mientras que esta aboga por una conversación, más similar al Rígido real que quien estaba portando la espada. Mientras que los habitantes de Alcia los veían como figuras heroicas, las máscaras conocían la visión que tenía Rígido, ya que podríamos decir son un producto de su imaginación provocado por sus traumas y la desesperación por salir de allí. Los legendarios fundadores de Alcia no eran nada más que una mentira, congratulados como héroes pero siendo solo despreciables asesinos, o por lo menos él, quien fue el único que manchó sus manos durante la guerra. Por eso las máscaras querían que reconociera su naturaleza, idea que intentaba rechazar justificándose bajo la excusa que esa era la única forma de acabar la guerra. Pensamiento inculcado por los soldados que lo tornaron en ese ser de sufrimiento que tanto odiaban. El hecho de haber asesinado una y otra vez fue el resultado de romper sus promesas, las mismas que limitaron su abanico de posibilidades y provocaron su propio sufrimiento. Rígido no ha hecho nada más que sufrir por más de 300 años, cargando con su máscara como símbolo de penitencia por sus actos que lo perseguían a día de hoy. Por lo tanto, los avatares saben que lo único que él quiere es dejar de sufrir, sosteniendo firmemente que la solución definitiva era quedarse allí, donde no tendrá enemigos que asesinar, no podría herir a sus seres queridos y podría descansar finalmente, a lo que Lich hace caso, ya que estas máscaras representan sus pensamientos más profundos y su lado humano, ese mismo que solo busca una redención, la cual era imposible para un as. Diríamos que Rígido pasó por muchas etapas, pero en esta última nos deja en claro qué clase de persona es. Un héroe que no ha hecho nada más que sufrir y ha tenido pérdidas que lo marcaron para toda la vida, teniendo una visión menos heroica de sí mismo y llevándolo a creer que no existe un bien por el cual luchar. Este sería el concepto del héroe roto, el cual no puedo explicar en profundidad por falta de fuentes confiables, pero pueden ver el video de uno de mis canales favoritos, Go el Monitor Geek, donde habla de este concepto en profundidad y les puede servir para esclarecer dudas. A modo de conclusión, Rígido jamás fue un héroe desde su punto de vista. Cada vez que daba un paso más en la senda del heroísmo, el camino se bifurcaba ante la aparición de nuevas incógnitas sobre qué es ser uno. ¿Debo salvar a las personas? ¿Debo ser honesto y leal a mis principios? Y si para lograr uno tengo que fallar al otro, ¿qué es lo que debo hacer? Si mis ideales y mis acciones se contraponen, ¿soy realmente un héroe? Esta duda lo persiguió desde el momento que se volvió un as. Mientras que escuchaba hablar de los legendarios héroes conocidos como ases, él reconocía la naturaleza de ser uno, comprendiendo que quizás nunca fue un héroe y que sus principios como su código moral y su ideal eran una farsa para sentirse como ese héroe que aspiraba a ser. Pero la realidad que le tocó vivir jamás le permitió lograrlo, rompiéndolo por dentro y alejándolo del camino utópico que soñaba. No le quedó más que asumir quién fue, es y será para toda la vida, rompiendo el ciclo de ocultarse tras máscaras para ser uno solo por primera vez. Espero que les haya gustado este análisis. Si este fue el caso, recuerden dejar su me gusta y comentar su opinión sobre este anime, que considero controversial hasta cierto punto, pero que contiene un simbolismo que me dejó enamorado. También puedes seguirme en mis otras redes sociales para tener un contacto más directo conmigo. Mi Twitter, donde les posteo memes todos los días y cuento un poco de mi vida. Mi Instagram, donde podemos tener un contacto más directo. Y mi servidor de Discord, donde a veces hablamos de cosas sin sentidos y avisamos cuando estoy en directo. Sin nada más que añadir, soy Gus y nos vemos en el próximo video.